¿Qué es lo que necesitan para liberar? Que nosotros lo comuniquemos, el riesgo, el peligro que están viviendo. ¿Verdad? Tenemos que contar eso. Hay peligro. Y no es peligro solamente, muy bien puede caerse y después muy bien se va al doctor, se sana y sigue adelante. No, estamos hablando de un peligro de condenación por toda la eternidad. Y eso es lo que nos mostró la palabra de Dios por medio de alguien que nos estaba predicando, testificando, que estamos viviendo en peligro condenado para una eternidad. Y el Señor nos sacó por la gracia, por la misericordia, dándonos la salvación a través de nuestra confesión. Y para esto, Dios creó en nuestra mente, en nuestro corazón, una fe verdadera para poder aceptar y creer en Él. Pero otros no saben eso. Y la palabra del Señor dice, prefiriéndonos los a otros. ¿No? Y siguiendo, dice la palabra de Dios en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y sigamos con la lectura. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Qué consejo tremendo del Señor. Qué enseñanza tremenda de parte de nuestro Padre para sus hijos. Para sus hijos. Entonces podemos ver, primeramente el versículo 9 adelante que estamos viendo. Debemos amarnos no porque simplemente tenemos que amarnos, nada sin sentir. Hay que decir que te amo, no debe ser así. El amor debe ser un amor verdadero. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Si nosotros manifestamos nuestro amor a alguien, tiene que ser un amor verdadero. Esta persona puede hacer miles de cosas malas contra nosotros, pero porque amamos y tenemos que seguir amándolo. Recuerda de tu hijo, de tu hija. Todos tus hijos no son obedientes, todas tus hijas no son obedientes. Pero tú como padre, como madre, sigues amándolo. ¿Verdad? En ningún momento le has cerrado la puerta, en ningún momento has cerrado tus ollas para no servir la comida a ellos. Como madre, como padre, aunque estaban haciendo mal, tú has estado dando de comer. ¿Sí o no? Ya no quiero saber nada, pero tú estás ahí como padre y madre siempre tratando de apoyar a tu hijo o a tu hija. Siendo un hombre imperfecto y siendo una mujer imperfecta. Ahora piénsalo en Dios. Dios es un Dios perfecto, un Dios de amor verdadero y todopoderoso y santo, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de perdón. ¿Cuánto nos ama?
debemos amarlo. Porque sí, Él verdaderamente nos ama. Él no miente. No, Él no miente. Él nos ama. Por más que hagamos mal, Él nos sigue amando. Y si el hombre y la mujer por sus hijos, siendo imperfecto como lo ama, mucho más Dios ama a uno. Entonces nuestro amor tiene que ser verdadero, sin fingimiento. No, sin fingimiento, amor sin hipocresía. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanta honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese es el amor, hermanos. Y esa clase de amor espera nuestro Dios de parte nuestra. Ese es el tipo de amor que nos amó el Señor a pesar que no merecíamos la salvación. Él nos amó. Pero ¿para qué nos amó y por qué nos amó? ¿Por qué no nos dejó vivirse perdido y para irse al infierno? ¿Sabe? Dios nos creó primeramente a su imagen y semejanza. Dios nos hizo con sus propias manos. Pasó un trabajo para poder formarnos del barro para luego ser una persona. No solamente hemos sido creados por su palabra y solamente nos dijo Dios, hágase el hombre. No, Él laboró con sus propias manos. Y la palabra del Señor dice a su imagen y semejanza para que seamos eternos, para que seamos espirituales, como Dios es espiritual y Dios es eterno, para que seamos nosotros fieles, eternos y espirituales. Entonces el Señor no quería ni quiere tampoco que las personas que Él ha formado, que Él ha creado, vayan al infierno. Porque el infierno ha sido creado solamente para Satanás, el diablo y sus seguidores, para eso. Y el diablo cuando fue arrojado del cielo a tierra, muy bien, tomó prácticamente lo que es de Dios, entonces Él no quiere ir al infierno solo, sino quiere arrastrar a las personas. Entonces tiene que usar su artimaña para poder engañar y hacer creer que la humanidad no mire a Dios, sino mire a Él. No, mire a Él. Pero que es su fin de la persona que va a ser los mismos infiernos, juntamente con Satanás. Y los que creemos en Dios, gracias por la gracia de Dios, vamos a ir a su presencia. ¿Merecíamos esto? No. Por nuestro pecado no merecíamos. Pero gracias por la muerte de Cristo, gracias por la sangre de Cristo. Somos libres del pecado y el Señor vendrá a llevarnos. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Verdad? El Señor va a cumplir su palabra y va a venir para poder llevarnos. Entonces encontramos, el amor tiene que ser sin hipocresía. Y eso es lo que quiere Dios entre nosotros los creyentes. Este tipo de amor quiere que nosotros manifestemos a nuestros prójimos. Si amamos, hay que amar con el amor del Señor a nuestros prójimos. Y cuando amamos con el amor de Dios, no vamos a quedarnos contentos, siempre vamos a estar orando, siempre vamos a estar buscando a ellos para que ellos también lleguen a ser hijos de Dios. ¿Verdad? Para que lleguen a ser hijos de Dios. Entonces vemos, hermanos, acá, la palabra del Señor nos enseña no cómo amar. Siguiente encontramos en el versículo 11, diligencia y servicio. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente, hermanos. Ferviente en espíritu. No hay que ser perezoso para servir al Señor. A veces, sin querer, nos convertimos perezosos.
No, pero yo soy una persona no perezoso, yo soy ágil, yo hago esto y esto, no, perezoso para el Señor. Estamos vencidos, estamos ganando con muchas cosas que hacer. A veces podemos con esa ligereza pensar por la vida de María y Marta, que las dos hermanas. Dice la Biblia que Marta estaba afanada y turbada en las cosas que hacer, especialmente para brindar un plato de alimento al Señor, físicamente. Pero María dice que se sentó inmediatamente a los pies de Cristo para escuchar la palabra del Señor. ¿No? A él no le importó qué hora va a comer, ni tampoco importó quién le va a servir al Señor. Ella prefería sentarse a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Marta está corriendo con los afanes de la casa, de la cocina, corre acá, corre allá, y por último llega a quejarse. Señor, mira a mi hermana ahí, estás permitiendo. ¿Por qué no manda que venga a ayudarme porque estoy vencido? Y el Señor dijo, sabes, Marta, tú siempre estás afanada y turbada. Pero sabes una cosa, que María ha escogido una buena parte. ¿No? Una buena parte. Una mujer ferviente en el servicio del Señor. Una persona ferviente, no perezosa, sirviendo al Señor. Hermanos, esa clase de creyente el Señor quiere y espera de todos nosotros. Que no seamos perezosos echando la culpa que los hijos, el trabajo, el negocio, que la esposa, que todo. No, que seamos fervientes en servir al Señor. No perezosos, no esperemos que alguien nos ordena y diga, haz esto. No, hay que ser fervientes sirviendo al Señor. Como en la mañana los hombres dijo, siempre pasa, si estás hora libre, día libre, siempre pasa por acá la iglesia, si hay algo por hacer. Sí, siempre va a haber algo por hacer. Pasa por acá. ¿No? Con el propósito de que los hermanos seamos fervientes en servir al Señor en lo que podemos, con lo que sabemos. ¿Verdad? Con lo que sabemos. La vez pasada, no solamente la vez pasada, muchas veces yo converso con las hermanas cuando llegan a ser profesionales, le digo, muy bien, el Señor te permitió llegar a ser profesional. Muy bien, ¿y ahora qué vas a dar al Señor? ¿Qué vas a hacer por el Señor? Mira lo que el Señor te ha dado, porque tú has logrado porque Dios te ha dado la sabiduría. Porque la sabiduría no es del hombre, sino es de Dios. La sabiduría no es del hombre, sino es de Dios. Y el Señor da al quien quiere darlo. Muy bien, llegué a la profesión, ya Dios te ayudó, ya te dio lo que tú esperabas, lo que tú anhelabas, ya te dio, pero tú quedas perezoso en servir al Señor y no ferviente. Como Dios ya te dio y tú no le das nada. Y así vivimos los creyentes, queremos bendición tras bendición, pero no responder a nada al Señor. Queremos el amor y el amor de Dios en todo aspecto, su cuidado, su amor, su protección y todo, pero nosotros no nos respondemos. Qué triste, ¿verdad? ¿Y a quién está hablando el Señor en este capítulo? A los creyentes. A los hijos que ha redimido. Ahí les está hablando el Señor. Diligente servicio, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra salvación, Cristo Jesús. Por eso, una vez más, que hemos compartido la palabra de Dios, ¿creemos en la salvación? Claro que sí, somos salvos por la gracia del Señor. Pero no queremos que el Señor señoree nuestra vida. Ese es el problema.
Y si el Señor nos señorea en nuestra vida, nunca seremos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Verdad? Vamos a ser fervientes, hermanos. No vamos a servir al Señor. Vamos a ser perezosos. ¿Por qué? El Señor quiere decir, no. Si el Señor hubiera querido eso, quizás, vamos a decir, hubiera ocultado este versículo, no hubiera existido y mejor hubiera sido, ¿verdad? Ahora ser ferviente depende de nosotros. Es al alcance de nosotros. Servir al Señor. Ya el Señor le hizo su parte en nuestra vida. Y quiere seguir obrando el Señor en nuestra vida. Quiere usarnos el Señor. Pero si somos perezosos, no hay cosa. Vamos a ilustrar con un obrero. Un obrero se va y se presenta a una empresa, consigue el trabajo ahí. Muy bien. De repente ha sido bien vestido, presentable, quizás tiene currículo suficiente y lo han recibido. Muy bien. El hombre, primera semana se ha portado bien, llegando temprano y todo. Pero segunda semana ya empieza a llegar tarde. Y más, por ahí está caminando y no presta suficiente servicio en su trabajo. ¿Lo van a soportar esto? ¿Y por qué está haciendo esto? Es perezoso, flojo. Van a despedirlo. Ustedes han escuchado de alguien, quizás conoces, que consigue el trabajo, una semana, un mes está ahí, después lo sacan, después consigue otro sitio, después igualito lo sacan. ¿Por qué? ¿Porque trabaja mucho? ¿Porque llega muy temprano? Si no, es un perezoso. Por eso lo sacan. ¿Y qué dice el Señor? Debemos ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Siguiente encontramos y esperanza. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿qué dice? Constante en la oración. Siempre recordemos, queridos hermanos, cuando estamos bien en el trabajo, todo está saliendo bien, hasta nos olvidamos de la familia. Porque todo está bien. ¿Verdad? Todo está bien. Y cuando aparecen dificultades, nos centramos en la dificultad. ¿Buscamos a Dios? No. ¿Y qué dice la ley? Debemos ser constantes en la oración. Porque ese es el momento que necesitamos más. Estamos en pruebas, necesitamos más. Necesitamos la ayuda. Necesitamos el apoyo. Necesitamos su presencia. Por ejemplo, tú estás en tu lecho mal de salud. Solamente si eres varón, solamente te mira tu esposa. Quizás tus hijos ya viven, tienes hogar, ni llegan, ni te preguntan cómo has amanecido, nada. Solamente ves la cara del esposo o la cara del esposo. Y tú estás en tu lecho. Pero alguien viene a visitarte. Parece un poquito que el cuerpo se pone un poquito mejor. Empieza a conversar con la persona o la persona que te está visitando empieza a conversar, contarte lo que está pasando, lo que sabe, lo que ha pasado, y etcétera, etcétera. Te sientes un poquito aliviado. No te sanaste, pero te sientes aliviado. Otra persona te visita lo mismo, pero nadie te visita, nadie
Solamente vives con tu esposa está mal y tú tienes que salir acá, allá, tienes que ir al mercado, hasta tienes que cocinar. Ahora mi esposa postrada y ahora nadie te visita. Qué triste, ¿verdad? Pero es el momento de doblar nuestra rodilla y clamar a Dios. Nadie te visita, pero Dios está esperando que ahora vamos a dar nuestra mirada a Él para pedir ayuda de Él. Es el momento que nosotros tenemos que centrarnos de buscar al Señor cuanto más prueba. Pero hoy en día los cristianos con la prueba se sientan y dicen, no puedo por esto, no puedo. No, es el momento que necesitas ayuda. Y es el momento que está pasando en mi vida, yo necesito ayuda de Dios. Entonces tienen que buscar intensamente para que el Señor haga una realidad de su promesa en mi propia vida. Porque si no, no lo va a hacer. No, si no lo va a hacer. Entonces, hermanos, es el momento que tenemos que buscar al Señor paciencia y esperanza. Esperanza que sí, el Señor va a cumplir. Cantamos, ¿no? Cantamos la promesa de Dios que es como una roca. La promesa de Dios, Dios cumple. Entonces Dios va a cumplir, pues. No es simplemente una canción preparada, sino su palabra de Dios. Y de ahí han deducido la canción. ¿Verdad? Y todo por la fe. Siguiente, ayuda, hospitalidad, versículo 13. Compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo. Ya hemos mencionado esto. Todo queremos para nosotros, el resto no importa. Si esta noche diríamos, necesitamos recoger una canasta para un hermano, no sin mencionar su nombre, para un hermano necesitado. Algunos van a traer, pero no todos van a traer. Porque la mayoría estamos centrados en nuestra propia necesidad, prefiriéndonos a nosotros mismos, pero no prefiriendo que otra persona tiene necesidad. ¿Verdad? ¿Y el Señor qué dice? En el versículo 13 que estamos viendo, dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Está hablando de los creyentes. Un hermano está pasando necesidad. Sabemos, hay hermanos que pasan necesidad. Más que uno mismo pasa necesidad uno. Pero ¿qué hacemos como hermanos? ¿Qué pasaría usted, 3, 4 hermanos vivan juntos? Tú tienes trabajo o algo, que tienes ingreso, y tus hermanos no tienen, y quizás son menor de edad, pero tú lo tienes, y si no lo miras por ellos, ¿quién va a mirar por ellos si tú no lo miras? ¿Quién? Si no lo levantas esos menores, ¿quién lo va a levantar esos menores? Similar pasamos en la vida cristiana. Hay hermanos que tienen necesidad grande, pero ninguno, y muchos sabemos eso, pero no decimos, hermano, hay que recoger una canasta esta semana para apoyar, hermano. No. Ninguno tenemos la iniciativa de eso. Porque no lo sabemos, no lo sentimos, no estamos acostumbrados. No queremos aprender, sino siempre miramos por nosotros mismos. O al ayudarnos hay que ayudarnos a la familia, pero otros hermanos no. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nuevamente, hablando a los creyentes, en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos.
santos, ¿por qué? Porque somos santificados. Somos santos para el Señor. ¿No? No solamente las imágenes que no hablan y que no ven son santos. Nosotros somos santos, santificados por la gracia del Señor. Entonces debemos sentirnos como si estaría pasando en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, por el resto de las personas. Como hermanos en Cristo. ¿Verdad? Como hermanos en Cristo. Seguimos con la palabra de Dios. Versículo 14, pero vamos a ver qué dice. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces vemos acá bendiciones y paz. Eso es lo que queremos, paz, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, antes de irse dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no las doy como el mundo la da. El mundo da en diferente manera la paz, en licor, en corrupción tremenda, vamos a generalizar, corrupción tremenda, te da la paz o la paz al mundo. Pero el Señor ha dejado verdadera paz para nosotros, para que vivamos esa paz. ¿No? Esa paz en medio de la tormenta, paz. Porque no estamos abandonados, el Señor está con nosotros. No estamos destruidos, el Señor está con nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no les doy como el mundo la da, dice. Y no se turbe vuestro corazón, creed en mí, dijo el Señor. Entonces tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Y el bien es para nosotros. Creemos y vamos a recibir la bendición de Dios. Creemos y confiamos, el Señor va a respondernos en cada cosa que pedimos. ¿No? Y el Señor va a fortalecernos, va a protegernos, bendecir y paz. Siguiente, empatía, humildad. Hay que ser humilde al Señor. Hay que ser humilde al Señor. En el versículo 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué llamada de atención el Señor. ¿Por qué? A veces nos escapa. A veces la carne se pone altivo. A veces la carne se pone sabio. Pero ¿qué dice el Señor? Asóciate con los humildes. Asóciate con los humildes. ¿No? A veces hay personas que quieren asociarse con los altivos en vez de asociarse con los humildes. Pero el consejo de nuestro Dios es asociarse con los humildes. Esa persona puede ser simpático, puede ser intelectual, puede ser un profesional. Asóciate con los humildes. Señor, pero asóciate con los humildes. ¿Ah? Ese es el consejo, la enseñanza de Dios, que los hijos debemos asociar con los humildes al Señor. No dice altivos, no, altivos no. Versículo 16, ¿qué está diciendo? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, sabio no. Siempre humilde, hermano. Recibir los consejos, orientaciones que alguien puede darnos. Recepcionar parte buena y parte mala, rechazarlo. Pero hay que escucharlo y evaluarlo.
y aceptar los consejos. Solamente los sabios, los justos del Señor, aceptan los consejos del Señor. No los altivos, no los sabios. Hermanos, el Señor conocía nuestra vida y conoce nuestra vida de cada uno de nosotros. Mandó escribir a Pablo este pasaje para las iglesias, porque había una necesidad tremenda de los hermanos. Había una necesidad. Y hoy en día esa necesidad existe, hermanos. Y el Señor quiere lo mejor por nosotros. Y espera que nosotros aceptemos las enseñanzas, los consejos de nuestro Dios, para que nuestra vida mejore en comunicación con Dios, nuestra obediencia mejore, ¿no? Y nuestra fe crezca de centrarnos en la palabra del Señor y esperar que Él haga su obra en nuestra vida. ¿Verdad? Que Él haga su obra en nuestra vida. Versículo 17. Pasamos en 17 al 19. Evitar la venganza, hermanos. A veces la carne, ¿no? La carne. Queremos quedarnos callados. De repente tú discutes con tu esposo o esposa. Como dicen vulgarmente en el mundo, o por lo menos allá en mi tierra, no te dejes pisar el poncho. El poncho estará en el piso, estará puesto el hombre, no será, ¿cómo será? Pero, ¿no? Pero la cosa dice, no te dejes pisar el poncho. ¿No? ¿Qué está diciendo en otras palabras? No te dejes mandar por la mujer. ¿No? Ahora, esa venganza muchas veces llega en gravedad, una discusión, y aún se agarran a golpes. Se agarran a golpes. Y sabes, se agarran golpes y en la noche se acuestan juntos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien vive eso? ¿O ha vivido? ¿Ha escuchado? Pelean, discuten, se agarran a golpe y en la noche se acuestan juntos. ¿Por qué será? ¿Porque no tienen más cama? ¿Ah? Su manera de vivir no ha cambiado. No ha cambiado. Hasta se podemos decir, quizás no es salvo. No hay temor de Dios en su corazón. Porque si había temor de Dios, no haría esto, ¿verdad? No hay respeto, en otras palabras, no hay respeto a Dios. Pero yo el Espíritu no lo vemos. Si el Espíritu Santo es Dios que está en nuestro corazón de los creyentes, ¿por qué no aprender a respetar a Él? ¿Por qué no respetar a Él? ¿Por qué vamos a vivir así? Tenemos falta, por supuesto, no hay duda de esto. En la mañana estoy predicando, todos los creyentes caemos en algo, en desobediencia a Dios. Pero tampoco es para quedarnos caídos, sino al contrario, salir y pedir auxilio a Dios para que nos saque, para que nos levante. Todos pueden caer y caemos. Ya lo mencioné, a veces nuestra actitud, nuestra palabra, nuestras miradas, ¿no? Son pecado. Es un pecado. Ya caímos en error. Cometimos una equivocación tremenda.
Necesitamos salir de esto. ¿Pero quién nos va a sacar? El Señor. Un hermano no te va a sacar, sino el Señor. El hermano te puede dar un buen consejo, no hay duda, pero él no va a sacarte, sino lo que te va a sacar es el Señor. Y esa noche que estamos viendo, versículo 17 adelante dice, no paguéis a nada, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. Esa parte estoy aprendiendo. Por supuesto he aprendido bastante y sigo y voy a seguir aprendiendo. ¿Verdad? Voy a seguir aprendiendo. No paguéis mal por mal a nadie. A nadie. Por más que te haga mal, déjalo. Hermano de Dios. Si no estamos acostumbrados, es muy difícil. Muy difícil es esto. Siempre queremos enfrentarlo. Siempre queremos salir adelante. Siempre queremos solucionar a la manera que creemos y podemos. No, los hijos de Dios no deben hacer eso. Los hijos de Dios debemos entregar al Señor. Señor, mira lo que me están haciendo. Encárgate. Y Dios tiene su manera, miles de maneras, el Señor a actuar en la vida de uno. Cuando tú entregas todos los problemas al Señor, Él se encarga. Él se encarga de eso. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor, no es de nosotros. Yo empiezo a discutir con uno de ustedes, les enfrento, no, y ustedes me siguen discutiendo, hasta la carne puede llegar a insultarles, tratarles mal, y etcétera, etcétera. ¿Solucionó esto? No, se agrandó, se empeoró. ¿Cuándo solucionará? Si hacemos esta actitud de esta manera, no va a solucionar nunca. Pero si entregamos a Dios este problema, Dios sí va a solucionarlo. Para arreglar a la manera que nosotros ni nos imaginamos que hemos dejado en la mano de nuestro Padre, de nuestro Dios. Por eso dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿No? Versículo 19 que estamos viendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Déjalo. El lugar a la ira de Dios. Dios se va a manifestar. A tu contrario. Déjalo. No, déjalo. A la ira de Dios. Porque escrito está. ¿Qué dice? Mío es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No dice el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, sino dice el Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos saben encomendar cuando tienen problema, encomendar a Dios? ¿Cuántos? ¿Quieres arreglar solito, verdad? ¿Quieres enfrentar? ¿Qué se ha creído conmigo? Conmigo va a ver esto. ¿Sabe confiar en el Señor? No. Sabe confiar en sí mismo. El Señor acaba de decir, no altivos. ¿Verdad? Pero sin embargo no lo creemos. Tenemos que aprender a dejar en manos de Dios. ¿No? Por eso incluso cuando converso con mi esposa, con mis hijos, digo, déjalo en manos de Dios. ¿Qué estás preocupado? Dios sabe arreglarlo a la manera que quiere, déjalo.
Pero aprende a confiar en Dios. Déjale en mano a Dios. Dios puede solucionar al instante, Dios puede solucionar mañana, Dios lo puede solucionar cada años, no sabemos, pero Dios va a solucionar. Para el bien de sus hijos. Entonces tenemos que confiar y creer en la palabra de Dios que Él va a solucionar, no vengarse. No, si este me ha hecho, yo también voy a decir, no, no va a salir, se va a empeorar, se va a agravar, no lo hagas, sino cree en la palabra del Señor. Y hagamos para la bendición de nuestra vida y para la bendición de colectivamente. ¿Verdad? Y el último, versículo 20-21 nos aconseja, vence el mal con el bien. ¿No? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Quién está dispuesto a su enemigo darle de comer? ¿Alguna vez han hecho ustedes? A ver. Vamos a hacer un pequeño censo. ¿Alguien ha hecho esto a su enemigo? ¿Ha pasado un plato de comida? ¿A su enemigo? ¿Alguien ha pasado o no? Que se muere ese sinvergüenza que se ha creído que voy a dar la comida todavía, no lo voy a dar. ¿Lo va a dar? No lo va a dar. Pero ¿qué dice el Señor? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿No? Dale de comer. El Señor Jesucristo, cuando estaba acá, encontramos la palabra si nos cuenta que alimentó a 5,000 a 4,000. Aparte de hijos y de esposa. Imagínense a cuántas personas le alimentó, le dio de comer. Y cuando dio de comer, le seguían buscando a Jesús. Y él dice, ustedes porque han comido, le están buscando. ¿No? Ahora busquen pan del cielo. Ahora, ¿cuántas personas de ese 5,000 y de ese de 4,000 son, cuántos? 9,000, ¿verdad? Solamente hablando de hombres. Me imagino, no me dice la Biblia, por supuesto, especialmente esta noche, no me dice, pero me imagino de ese 9,000, hubo por lo menos una persona que dijo, crucifícale. Crucifícale. Y crucifícale. Que el Señor había dado de comer. ¿Verdad? El Señor había dado de comer. Cuando ya estaba desmayándose. Pero ahora está diciendo, crucifícale. Y crucifícale. Volviendo en este versículo 20 dice la palabra de Dios, así que si tu enemigo tuviera hambre, dele de comer. ¿Por qué no dice, hermanos, generalizando para todos? ¿Por qué no dice? Porque Él dio de comer aún a sus enemigos. Y como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor dice, a tu enemigo dale de comer. ¿Por qué? Porque Él ha practicado. ¿Por qué? Porque Él ha vivido. Lo ha hecho. Por eso nos aconseja a nosotros. Si el enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Ya? Dale de beber. Y no solo eso. Versículo 21 nos aconseja, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Con el bien al mal. Siempre haciendo bien. Verdaderamente, hermanos, aquí podemos encontrar como resume lo que Pablo nos enseña y lo que nos exhorta a los creyentes a manifestar nuestra fe. Si no hay fe, es imposible hacer esas cosas. Pero si hay fe, sí.
Está en nuestro alcance de hacerlo. Porque un plato de comida y por un plato de comida no vamos a morir. Ni por un vaso de agua vamos a morir. Y si hay fe, vamos a creerlo y vamos a verlo. Las personas contrarias nuestras pueden recibirlo y podemos darle nosotros. Pero si no hay fe suficiente, no vamos a hacerlo. Una vez más, estamos pensando más en nosotros mismos que pensar en el resto de los hermanos o personas que tengan comportamiento de esta manera. Acá, como resumen, Pablo nos dice: creyente manifestar su fe a través del comportamiento, que refleje el amor y la transformación que Dios ha operado en cada uno. Que Dios ha operado en cada uno, viviendo de una manera que honre a Cristo y al mismo tiempo influya positivamente en el mundo. Acabamos de ver en la vida de los primeros creyentes, cómo reflejaba la manera de vivir, la unión, el compartimiento de ellos reflejó al mundo, a personas inconversas. Queridos hermanos, depende cómo reflejamos la vida cristiana al mundo que nos rodea. Igual que ellos o diferente que ellos. ¿Cómo hablamos cuando nos encontramos con ellos? ¿Cómo lo tratamos a ellos? Mucho depende de eso. Si vamos a estar hablando igual que ellos hablan, no vamos a marcar la diferencia. Y la gente no va a creer en lo que somos cristianos, sino al contrario se van a burlar de los cristianos. Nuestra manera de tratar, nuestra manera de ser tiene que ser muy diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. La Biblia nos dice, Pablo mismo, las cosas viejas han pasado nuevas. Acá todas son nuevas. Desde el momento que hemos recibido a Cristo, las cosas son nuevas. Tiene que cambiar con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenemos que permitirlo, que Él haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida de cada uno de nosotros. Pero si no lo permitimos, no va a ser. Dios es todopoderoso. Podemos pasar meses y años estudiando la teología, el poder, la presencia, la soberanía de Dios, pero no va a cambiar esto. Cristo tiene que morar a través del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y nos esforzamos y ponemos nuestra parte de obedecerla. Él lo hará. Él lo hará. Hay que creerlo y hay que esperarlo. Él lo hará. Solamente nos toca es honrar y honrar y honrar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque Él sabe todo de nuestra vida. ¿Verdad? Vamos a poner de pie y vamos a orar, hermanos.